El día de ayer nosotros estuvimos topando lo que es dominio de una función. Hicimos, bueno, vimos teoría como función periódica, función acotada, y hicimos un pequeño repaso de lo que era dominio de una función, tanto el método gráfico como el método analítico, y vimos que obviamente tanto el método gráfico como el analítico me botaban el mismo dominio, ¿verdad? Todo eso lo vimos el día de ayer. El día de ayer nosotros topamos ¿cuántas restricciones hay para dominio? 3. De restricciones para dominio, ¿verdad? Efectivamente. La primera era cuando el denominador, perdón, cuando la variable independiente, ¿dónde se encontraba? El denominador. En el denominador, efectivamente. Listo, ya veo eso. Gracias por avisarme. Listo. La segunda restricción, ¿cuál era? Cuando se encuentra dentro de una raíz de índice par. Efectivamente, muy bien. ¿Y la tercera? En el denominador dentro de la raíz de índice par. Efectivamente, chicos. Felicitaciones, estamos bien, hemos repasado, me parece muy bien. ¿Cuál era la pregunta estrella de la clase de ayer? ¿Dónde se encuentra la variable independiente? Efectivamente, ¿no? Y bueno, ya para no recapitular tanto, la pregunta estrella del día de ayer me llevaba a responderla dónde se encontraba la variable independiente y eso me arrojaba la restricción del caso, ¿verdad? Eso es lo que nosotros topamos el día de ayer. Como entrada a la clase de hoy, les voy a solicitar que por favor resuelvan los dos siguientes ejercicios. Nada complicado. Los dos ejercicios que están actualmente, que puedan visualizar, que es el 285 y el 286. Sí, ya se encuentran con la respuesta señalada, pero me gustaría que ustedes pues lo puedan escribir en su cuaderno, resolverlo, en el caso que necesiten escribir algo o recordar algo del día de ayer. Y pues aquí estaré para responder a cualquiera de sus dudas. ¿Ok? Creo que 4 minutos estarían súper que bien. Creo que es un tiempo muy suficiente para que ustedes puedan realizar estos dos ejercicios. Entonces, comenzamos. Me voy a mutear para que puedan resolverlos, pero aquí estaré si tienen alguna consulta, ¿ok? Comiencen. Sigamos bien, ¿no tenemos alguna consulta? No, de mi parte yo voy bien, profe. Gracias. Ok. Recordemos las restricciones de las cuales topamos el día de ayer. Es prácticamente un repaso del día de ayer para cimentar bien eso y continuamos con la clase del día de hoy.
¿Listo, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta del por qué el ejercicio número 285? La respuesta es el literal E. ¿Ok? Bueno, como retroalimentación final, recordemos que este ejercicio tengo a la variable independiente dentro de una raíz de índice par y nosotros recordamos que según la segunda restricción que topamos el día de ayer, nos dice que nosotros tenemos que tomar solo los números positivos o en el peor de los casos el cero, ¿verdad? Motivo por el cual en la recta numérica ya sabemos que pintábamos desde el cero hacia la derecha y prácticamente la respuesta queda exactamente el literal E. Ejercicio que también lo analizamos ayer analítica y gráficamente, ¿verdad? Listo. En el problema número 286, si yo les pregunto, ¿dónde se encuentra la variable independiente? ¿Qué me responderían? En el denominador. En el denominador. ¿Y qué más? En el denominador dentro De de raíces la de raíz de índice, índice par. de índice par. Efectivamente. Muy bien, chicos. Motivo por el cual hacemos el mismo procedimiento, excepto que, ¿qué hacíamos? Cogíamos todo lo que estaba dentro de la raíz y la hacíamos mayor o igual que cero. No, solo Lo mayor. mayor. Solo mayor, porque al incluir el cero, nosotros estamos haciendo que se divida para cero y eso no existe matemáticamente hablando, cosa que topamos y dejamos muy en claro el día de ayer. Entonces cogíamos todo lo que estaba dentro del denominador, dentro de la raíz de índice par en el denominador y la hacíamos mayor que cero. Entonces, X sería mayor que el 5 que estaba restando, pasaba a sumar y me quedaba exactamente eso. X mayor que 5, ¿pintaba hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Efectivamente, usaba corchete o paréntesis. Paréntesis. Y el paréntesis Corchete. siempre, efectivamente, no incluye y siempre apunta hacia la sombra. Y como sabemos nosotros que el dominio siempre se escribe o se ve de izquierda a derecha, mi dominio sería desde 5 hasta más infinito. Ambos abiertos porque recordemos que el infinito jamás va cerrado. ¿Alguien tiene alguna pregunta del por qué el dominio de mi función me queda esa opción, chicos? No, de mi parte no. Listo, me parece perfecto. Ok, espero que ese sí haya sido, que sí está todo claro. Ok, listo. Si no hay preguntas, podemos continuar. Ya. Ahora, analicemos el siguiente ejercicio. Dice, encuentra el dominio de la siguiente función. La pregunta del millón decía, ¿dónde se encuentra mi variable independiente? ¿Cuál es su respuesta, chicos? Este de aquí no es porque es al cubo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Algún otro análisis adicional a ese? ¿Creen que el dominio de esta función sería todos los reales? ¿Sí o no? ¿Y por Sí. qué? Sí. Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no pertenece a ninguna restricción. ¿Ok? Vamos a descartar las tres restricciones. ¿Cuál era mi primera restricción? ¿Qué restricción? Todo el denominador. Cuando la variable independiente estaba en el deno. Mina. ¿Y ustedes no creen que en este caso mi variable independiente está en el denominador? O sea, sigue estando en el denominador. Ya. Sí está, pero no está en una raíz de Ajá. índice par. Ok. Pero no se está cumpliendo con lo que dice que es una raíz de índice par.
pero el denominador está, o sea, Correcto, la variable independiente efectivamente. está en el De la denominador. segunda restricción, ajá. A ver, la segunda restricción no es porque no está dentro de una raíz de índice par, pero no por eso la variable independiente deja de estar en el denominador. Recuerden que las restricciones existen. ¿Por qué? Porque nosotros debemos asegurarnos que no se vayan a dar ningún tipo de error matemático. ¿Y qué error podría la raíz es impar? Efectivamente, la raíz es impar. Entonces, yo nunca podría hacer que esto sea mayor que cero o mayor igual que cero. Es verdad, no podría, porque no es una raíz de índice par, es una raíz de índice impar. Pero les pregunto ahora yo a ustedes, ¿eso quita el hecho que la variable independiente se encuentre dentro de una raíz, debajo en el denominador? No quita, eso no, No quita. quita. La variable sigue ahí. La variable sigue ahí. Miren, Ujú. cuando ustedes tengan esa confusión en el test, yo les doy un consejo. Que ustedes digan, a ver, ¿y qué ocurre si yo vengo y a este valor lo reemplazo por 9? ¿Qué ustedes creen que pasa cuando yo reemplazo esa X por 9? Queda 0. Queda 0, porque 9 menos 9 da 0. ¿Y cuánto es la raíz cúbica de 0? 0, ¿verdad? 0. La raíz cúbica de 0 es 0. Y yo les dije ayer, les comenté una cosa ayer, en algún momento, excelente, 0, en algún momento de la vida mi denominador podrá ser 0. No. No puede ser 0. O sea, jamás puede ser 0. Entonces, ¿qué es lo que yo debo garantizarle a este ejercicio? ¿Qué creen que yo debo garantizarle? ¿Cuál era la restricción, correcto? ¿Cuál era la restricción si mi variable se encontraba en un denominador? Así es. ¿Cuál Sí se era la encuentra. restricción? ¿Qué hacía? Que tiene que estar diferente a 0. ¿Qué cosa tiene que estar diferente de 0? La variable independiente. La variable independiente, eso dijimos ayer, ¿seguro? Ujú. A ver. ¿Seguro, seguro? La variable No, independiente. igual o menor a 0. ¿Qué pasó, A ver, chicos? igual. ¿Hay confusión? Todo el denominador. Todo lo que esté en el denominador. Todo lo que esté en el denominador. Muy bien, eso era lo que quería escuchar. Todo el denominador es igual, Todo el denominador diferente tenía de que ser 0. diferente Diferente de de 0. Ajá. Entonces, listo, miren chicos, ¿sí ven? Y está bien. Ese es el chiste de los test, que buscan que ustedes se confundan. ¿Qué hubiese ocurrido si en el test hubiese estado como opción el dominio de la función f era igual a todos los reales? Como podrán haberse dado cuenta, algunas personas pudieron equivocarse y seleccionar esa respuesta, pero no era la correcta. Y está bien, vuelvo y les repito, ese es el chiste del test, que ustedes puedan tener la opción a confundirse, pero no hay cómo confundirse si ustedes se hacen la pregunta del $1.000.000 que les comentaba ayer. ¿Dónde se encuentra mi variable independiente? Y es verdad, no está no está dentro de una raíz de índice par, pero está en un denominador. Entonces, hay una restricción. Listo. ¿Cómo Entonces, despejamos profe, esto? en pocas palabras, si no hubiese estado la X y hubiese estado la raíz cúbica, no se hacía nada, ¿verdad? Efectivamente, si no hubiese estado la X en la parte inferior, no se hubiese hecho nada y automáticamente el dominio se eran todos los reales. Ok, entonces siempre, bueno, no sé si iría la palabra siempre, pero debo de tomar en cuenta la primera restricción, dónde se encuentra la variable. En base a eso, se sigue viendo lo demás, ¿verdad? Efectivamente, como usted lo dijo. Muy aparte, voy a hacer un pequeño paréntesis, que si yo hubiese tenido en cambio una función así, ahí el dominio hubiese sido todos los reales. Solo en esa función hubiese sido todos los reales. Sí. Efectivamente, porque mi variable independiente sí, no profe. estaba en un denominador y tampoco estaba dentro de una raíz de índice par. ¿Estamos bien? Ok, espero que sí. Pero no Sí, es el caso, profe. ¿no? Ese era un ejemplo aparte.
Para despejar esta variable independiente, yo debo deshacerme de esa raíz cúbica. Y recordemos una propiedad que me dice que si yo tengo una raíz de un índice, para que se pueda eliminar, yo debo tener eso elevado a ese mismo número. Quiere decir que si yo tengo una raíz cuadrada y la quiero eliminar, pues elevo al cuadrado. Si yo tengo una raíz cúbica, para poderla eliminar, la elevo al cubo. Y así sucesivamente. Cuando quiera eliminar una raíz de cualquier número, debo elevarlo a ese número. Entonces mi pregunta es aquí para ustedes. Si yo me quiero deshacer de la raíz cúbica, ¿qué debería hacerle para que se eliminara? Elevarlo todo al 3. Elevarlo todo Elevarlo todo al 3, cubo. elevarlo todo al cubo, efectivamente. Pero Al cubo. recordemos que esto es casi una ecuación. Y cuando eso ocurre, yo debo, lo mismo que le hago al lado izquierdo, debo hacérselo al lado derecho. Eso nunca lo olviden por si acaso. Listo. Cuando yo tengo una raíz cúbica elevada a un exponente 3, pues se cancela y me queda solo la parte interna. Y eso diferente a 0 al cubo, 0 por 0 por 0, sigue siendo 0. Y si yo despejo esto, la x que está restando, pasa al otro lado a sumar y prácticamente me queda x diferente de 9. Entonces, como ya lo habíamos preanalizado, ¿cuál es el número que jamás puede tomar la variable x? El 9. El 9. 9. Efectivamente. Correcto, chicos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, a ver, porque no les había mostrado todas las opciones. Y efectivamente, como ya sabíamos de ayer, debía escribir el dominio como todos los reales, excepto el número que no puedo tomar, ¿verdad? Que en este caso sería el valor 9. Miren, un ejercicio que corresponde al tema del día de ayer, al tema de la clase del día de ayer, y que se prestó para confusiones, pero como vuelvo y les repito, ese es el chiste, no del problema, que nosotros podamos dudar de lo que ya sabíamos. Efectivamente. ¿Alguna pregunta para poder continuar? Ahí la respuesta dice a dominio f de x igual r menos 18. Sí, es el literal A. Entonces la respuesta sería, profe, ¿o cómo? No. Lo que acabo de decirles. A ver, perdón si solo lo dije y no lo escribí, lo siento. Tamar Castillo, ¿por qué? A ver, ¿no sería menos 9? Ok. Analicemos sus dos dudas. Duda 1, la de Tamar. No es menos 9 porque en la respuesta da 9 positivo. Sí, pero obvio no guiándonos en la respuesta, porque nosotros no sabemos en los test la respuesta. El X que estaba restando pasa al otro lado a sumar. Me queda 9 diferente que X. El X que estaba restando pasó al otro lado a sumar. Pero decir que 9 debe ser diferente de X es lo mismo decir que X es diferente de 9. Entonces lo único que en sí hice fue voltear la expresión. ¿Ok? No es menos 9, cuidado. Ahora, para la pregunta de la persona que me preguntó acerca del literal A, recordemos que el valor que jamás puede tomar la variable X es el número 9. Ya lo habíamos analizado. Lo siento el desorden, chicos, en serio. ¿Ya? Pero acá vamos a hacer el análisis, el dominio analítico, y nos damos cuenta que el valor que jamás puede tomar es el 9. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros ayer cuando el único valor que no podíamos tomar era 1? Escribíamos. El dominio de mi función era igual a todos los números reales, pero como yo no podía tomar un valor, le decíamos menos y entre llaves escribíamos el valor que jamás podíamos tomar. No se olviden de lo que vimos ayer, cuidado. ¿Estamos o no estamos claros? Sí, Sí. profe. Sí. Ok. Ok, listo. Sigamos.
sin ver todas las opciones, en este ejercicio, va a ser el último. ¿Cuál sería el dominio del ejercicio 288? Ejercicio 288. ¿Cuál sería la respuesta? O sea, ¿cómo sacarían el dominio de esta función? Uy, estamos un poco callados el día de hoy, chicos. Sería 6, profe, ¿no? 6, ¿por qué 6? Porque... Chicos, no se mareen. Ya les dije desde el día de ayer, ¿cuál es la pregunta estrella? Ok, ya por ahí dijeron algo. ¿Cuál era la pregunta estrella? Diferente a 0. Ok, pero ¿cuál era la pregunta estrella para quien todavía ¿Dónde no se cacha? encuentra la variable independiente? ¿Y dónde se En el encuentra la variable denominador. independiente? En el denominador. Exacto, se encuentra en el denominador. Y al encontrarse en el denominador, entonces, ¿qué tengo que hacer? X diferente a 0. Todo el X a denominador la debe sexta ser diferente a la diferente. 0. Efectivamente, todo el denominador o todo lo que se encuentra en el denominador debe ser Debe ser diferente de 0. de 0. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es coger el x a la sexta y hacerlo diferente de 0. Y me queda x a la sexta diferente de 0. Uy, se me perdió el lápiz óptico, lo siento. Un momento. Allá. Bueno, aquí lo pueden hacer por simple inspección. O sea, ¿cuál es el único valor? ¿Cuál es el único valor? Que yo poniéndolo aquí y elevándolo a la 6 me va a dar 0. 0. El 0. Exacto. Así de sencillo, así de fácil. Pero si ya lo quieren hacer más legalmente, para poder despejar esta variable, yo lo que tengo que hacer es sacar raíz sexta a ambos lados. Matemáticamente hablando, ¿no? Si saco raíz sexta, uy, perdón. Lo siento. Si sacan raíz sexta, se elimina esto con esto y me queda solo x. Raíz sexta de 0 sigue siendo 0. Y me queda que puede ser cualquier número excepto de 0. ¿Y cómo se escribe eso? ¿Cómo escribe el dominio cuando el valor no puede ser 0? Dominio de F son todos los reales excepto 0. Efectivamente. Así tal cual lo acaba de decir su compañera, esa es la respuesta. El dominio va a ser todos los números reales, excepto el 0. Bastante parecido al anterior, pero un poquito más interesante. Vamos, les prometo que es el último, ya me tengo que ir a rango, de hecho. Y ya el resto les tocaría practicar a ustedes. Analicemos este problema que está aquí, chicos. Lo vamos a hacer solos. A ver. Pase a Chechi. Chicos, recuerden silenciar el micro cuando no vayan a participar, por favor. Lo hacemos en nuestro cuaderno, ¿verdad, profe? Sí, así es. Ah, ya, ok. Ya lo estoy haciendo. Ok.
X menor o igual a 0. Sí, van bien. ¿Cómo hiciste? Es que al bajar el menos X, no podemos tener la X en menor. Entonces lo que hacemos es multiplicarlo cada ambos por 1 y el símbolo también nos cambia. No, pero sí, o sea, lo que dices está bien, pero te me saltaste un paso. ¿Qué hiciste primero? ¿Cuál fue la restricción que usaste? Mayor o igual, o sea, poner el X mayor o igual a 0. El menos X mayor o igual a 0. Menos X mayor o igual que 0, porque esa es la Así es. restricción. Cuando la variable independiente se encuentra dentro de una raíz de índice par, lo que necesito hacer es coger todo lo que se encuentre dentro de la raíz y hacerlo mayor o igual que 0. Y lo que dijo su compañera es correcto. Lo que debo hacer es coger el menos X y hacerlo mayor o igual que 0. ¿Qué hiciste después? Luego ahí como si, hay cambio de signo, pues, ¿no? Efectivamente. Ya no sería el mayor igual, sino el menor igual. X en positivo y el cambio de signo. Por ahí, Cero. cuidado, van a pensar y me dicen, profe, ¿y el menos 0? Eso no existe. El número 0 es un número neutro que no posee ni positivo ni negativo. Pero sí, efectivamente la desigualdad que me quedaría como x menor o igual que 0. Al dibujar eso en la recta numérica, apunto hacia la izquierda, negativo infinito, y me queda que el dominio de mi función, ¿de dónde a dónde sería? De menos de infinito abierto al Del cero. menos infinito. Efectivamente, chicos. Felicitaciones, se graduaron de dominio ya. El resto sí les va a quedar de tarea de cómo hacerlo. Listo. Nos vamos a la parte nueva del día de hoy. Aquí es menor o igual que 0, 0, perfecto, chicos, muy bien. Lo siento, no había leído los chats, pero efectivamente, tal cual como lo habían dicho, tal cual como lo pudieron interpretar, los felicito. Ok, lo siento, siempre olvido borrar la pizarra. Por eso está sucia la pizarra. Ok, continuamos. Tema a topar. Ya me disculpé previamente por la letra. Rango de una función. Ok, chicos. El día de ayer me preguntaron si ayer íbamos a ver rango, pero lamentablemente no alcancé. ¿El por qué? Porque cuando yo dicto clases de dominio y rango, yo me demoro un siglo explicando dominio para venirles a decir en rango que el rango viene a ser exactamente o prácticamente lo mismo, o tienen casi la misma función o mismo concepto, pero ¿cuál es la gran y notoria diferencia? Que en el dominio, ¿con qué eje trabajábamos? Con el de X. Con el eje de las X, efectivamente. Con la variable independiente. Con la variable independiente, efectivamente, chicos. Ahora, entonces, ¿alguien me podría recordar cuál fue el concepto de dominio gráfico que les dije ayer? Hubo un conceptito por ahí que dije ayer. Que iba lo que ya noté, que iba de abajo hacia arriba. No, pero escuchen mi pregunta. ¿Cuál fue el concepto de dominio gráficamente hablando que di ayer? La sombra que proyecta la gráfica sobre el en eje de las los X. Efectivamente, chicos, muy bien. Es la sombra que proyecta la gráfica sobre el eje de las X. Es decir, yo les acabo de decir que el rango es prácticamente lo mismo, solo que hay una gran diferencia. Ustedes, por deducción, ¿cuál sería el concepto del rango gráficamente hablando? La sombra que proyecta el eje Sombra de que las Y. proyecta el eje de Y.
la sombra que proyecta la gráfica sobre el eje de las Y. Efectivamente, chicos. Entonces, para no llevarme mucho tiempo, lo que ya habíamos visto el día de ayer, en cuestión de gráfico, nosotros ayer nos pudimos percatar, usamos GeoGebra y ya vamos a continuar usándola, es que el dominio siempre va a ser la sombra que proyecta la gráfica sobre el eje de las X. El rango, por lo contrario, sería la sombra que proyecta la gráfica sobre el eje de las Y. Para eso vamos a observar un gráfico que sería X al cuadrado. Una parábola cóncava hacia arriba, que ayer dijimos, ¿cuál era el dominio de esta función? ¿Alguien me lo recuerda? Menos infinito más infinito. Efectivamente. ¿Y la otra manera de escribirla? ¿Cuál es la otra manera de escribir menos infinito más infinito? Todos los reales. Todos los números reales. Todos los números reales, efectivamente, chicos. Y también, rapidito, hago un pequeño paréntesis para recordarles lo que hablamos el día de ayer. El día de ayer nosotros hablamos de que cuando mi cuando mi función no se encuentre en ninguna de las tres restricciones que habíamos estudiado el día de ayer, ¿cuál era el dominio de una función en la cual no tenía ninguna de las restricciones el día de ayer? Todos los Todos los reales. Todos reales. los números reales. Y ahí les dije y les hice tomar en cuenta, los hice entrar en cuenta, les hice dar cuenta que el dominio analítico y el gráfico coinciden exactamente igual en cuanto a lo que son las reglas. Tal cual. Ahora, bueno, pasando a eso, ¿cuál sería el rango de esta función? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería el rango de esta función? ¿Nada? Sería del menos infinito hacia Y. Ok, tenemos dudas, pero no se preocupen, estamos viendo recién esto. El rango de una función es la sombra que proyecta la gráfica sobre el eje de las Y, efectivamente. Mi pregunta para ustedes sería, ¿de dónde a dónde se ve el rango? ¿De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda? ¿Cómo se ve el rango? Ayer lo dijimos. De abajo hacia De arriba. abajo De hacia abajo arriba. hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y si ustedes se dan cuenta, la sombra ¿en qué Y comienza? La sombra ¿en qué Y comienza? En 0. En Y0, efectivamente. Entonces, no sé si recuerdan lo que yo les lo que yo les dije ayer. Vamos a dar un ejemplo. Ayer, no sé si ustedes recuerdan que yo les dije, imagínense que hay una fuente de luz, algo así les dije el día de ayer. A ver, déjenme ver cómo dibujo esto. No le paren bola lo que voy a graficar, por si acaso, solo quiero que esté presente es en sí la recta que estoy dibujando. Esa. Imagínense ustedes que esa recta que está ahí es la pared. Es la pared. Y ustedes tienen a su lado, se me volvió a perder el lápiz, lo siento. Y ustedes tienen de este lado de acá una fuente de luz, algo que les alumbra, que les da luz. ¿Qué pasa si yo veo la pared? ¿Dónde comienza a haber sombra? ¿Desde acá? No, ¿verdad? ¿Dónde dijimos que comenzaba la gráfica? ¿Dónde creen que ustedes comienza la sombra? Del cero. En Desde cero. 0 para arriba. En 0, y exacto, se va para arriba. La sombra es prácticamente la consecuencia de lo que se refleja, ya que la gráfica se encuentra presente. Entonces yo pinto, y como nosotros ya sabemos que la gráfica se va hasta allá arriba infinitamente de ambos lados, entonces mi sombra en el eje de las Y también se va a ir hacia el infinito. Como este punto de aquí es un punto cerrado, para corchete y no paréntesis,
Entonces, ¿cómo decimos? Acabamos de decirlo en antes. El rango, ¿cómo se ve? De abajo, o cómo se escribe, de abajo hacia arriba. Entonces, el punto más bajo es 0 con corchete. ¿Y hasta dónde se va el rango? Hacia más infinito, abierto con paréntesis. Eso sería el rango de esa función cuadrática. ¿Alguien tiene dudas acerca de lo que acabo de escribir? Al silencio me El dice signo dos menos cosas. lo colocó, el signo menos lo colocó fuera del corchete, ¿verdad? No, no es un signo menos. Les estaba señalando no. que ahí comienza Ok, ya entendí tu duda. El corchete tiene que ir exactamente en 0, por si acaso. No es un menos. Es que desde ahí comienza la sombra. A eso me estaba refiriendo. Ahí sí. Ustedes tienen que escribir desde dónde hasta dónde su rango está presente. Y como pueden darse cuenta, la sombra de la gráfica comienza en 0 y se tiende hacia más infinito. Y como nosotros tenemos que escribir el rango desde lo más abajo hacia lo más arriba, me va a quedar que el rango es desde 0 hacia más infinito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Donde empieza es el vértice, sí. El vértice que tenemos ahí es donde comienza el rango de la función. Y así pueden hacer cualquier tipo de problemas. No sé, me invento. Vamos a graficar a la famosísima raíz x al cubo. ¿Qué creen ustedes? Profe, Dígame. ¿en este no hay restricciones o eso lo vamos a ver más luego? ¿En el rango? Ajá. Si hay restricciones o no. Sí hay restricciones y ya vamos a ver. O sea, la respuesta sí y no, ya voy a explicar eso bien, pero acuérdense, así como ayer, antes de entrar a las restricciones, yo les hice entender cómo se veía gráficamente el dominio. Hoy, ahorita les estoy haciendo ver cómo se ve gráficamente el rango, ¿ok? Ya, si yo hago más pequeña la gráfica, ¿ustedes qué pueden notar? Que la gráfica viene desde menos infinito y se va hacia más Más infinito. infinito. La gráfica viene desde bien abajo y se va bien arriba. Entonces, si ustedes acaban de darse cuenta que ese es el rango, ¿cuál sería mi rango sin escribir nada? O sea, analíticamente hablando. ¿De dónde a dónde viene el rango? Cuéntenme. Ese sería de todos los números reales o no. Todos los números reales, o como por ahí alguien también puede haber dicho, desde menos infinito hacia más infinito. Sí, tal cual. Así como cuando vimos el dominio de una función cuadrática, aquí estamos viendo que el rango de una función cuadrática, bueno, dominio y rango, de hecho, ¿no? Si ustedes se tomaron la molestia quizás de analizar el dominio, también pueden percatarse que el dominio es todos los reales y el rango es exactamente lo mismo, todos los reales. Preguntas, dudas, comentarios, chicos. Espero que sí. Espero que no hayan preguntas. Listo, ahora sí, regresemos acá. Ya hablamos acerca del rango anal, este gráfico. Ya lo vimos, ya vimos algunos ejemplos y ya sabemos que el concepto como tal es que el rango de una función es la sombra que proyecta la gráfica sobre el eje de las Y. La sombra que proyecta la gráfica sobre el eje de las Y. Listo. Ahora, analíticamente hablando. Ok, déjenme revisar qué ejercicios dejo de rango Joao. Ya bueno, es todo este dominio que imagino que hoy día les envían este archivo. Ya lo tienen ustedes para prácticamente realizar puros ejercicios. Uy, no hay rango. Qué raro. Chale, no sabía que no había rango, no había revisado todo el archivo. Bueno, no hay ningún problema, vamos a seguir analizando. El rango de una función analíticamente hablando, ¿cómo se saca el rango analítico?
Ok, hay unos pequeños pasitos. Como paso 1 tendríamos cambiar f de x por y. Es decir, que cuando nosotros veamos, cuando nosotros querramos sacar el rango de una función, debemos cambiar la f de x por y. Quiere decir que si yo vengo y digo, a ver, f de x igual a, qué sé yo, x al cuadrado, lo primero que tengo que hacer es esta f de x cambiarlo por la y. ¿Cómo me queda esto? Y igual a x al cuadrado. Nada del otro mundo. Lo único que hice fue, en vez de colocar f de x, le coloco la y. Cambiar f de x por y. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No dice nada, nada en sí. ¿Preguntas, chicos? ¿Clarísimo? No, ni una pregunta. No, ninguna. El siguiente paso, muy corto, muy fácil de realizar, es despejar. Bueno, si a alguien por ahí no le gusta despejar, aquí se le puede que se le complique un poco. Así que, pero tranquilo, solo es cuestión de práctica. Ya me di cuenta que ustedes si practican full, les va súper bien. Despejar la variable x. Despejar la variable x. Es lo único que tienen que hacer. Ahora les pregunto yo a ustedes aquí. Si yo despejo la variable x, ¿qué me está estorbando para despejar la variable x? El exponente. El exponente. ¿Y cómo me deshago de ese exponente? Usted dijo que se ponía ahí, así lo mismo, pero elevado también. Al cuadrado, ¿no? Sí. O sea, sería como una ecuación, algo así dijo Nancy. Haría como otra ecuación para O sea, eliminar. lo que no está bien. Si yo me quiero deshacer de ese cuadrado, tengo que sacarle la raíz con el mismo subíndice. Si yo tengo un cuadrado y quiero deshacerme de él, debo sacar una raíz cuadrada. Pero lo mismo que le hago a un lado, se lo hago al... Lo mismo que le hago una ecuación de un lado, se lo hago Al al... otro lado. Al otro Al lado. otro lado. Vamos al otro lado. Ajá. Listo, efectivamente. Y ahora lo que tengo que hacer es eliminar y me va a quedar que raíz de y es igual a x. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Listo. Ahora, y miren, el tercer paso es el más interesante. Bueno, al menos yo lo escribo bastante simple. Y siempre lo escribo como evaluar las restricciones, las mismas restricciones de dominio, pero ya no para la variable x, sino para la variable y. Repito el paso. Evaluar las mismas restricciones de dominio, pero para la variable y. Profe, ¿qué significa eso? Que lo mismo que ustedes analizaron para la variable x, lo van a analizar para la variable y. ¿A qué me estoy refiriendo? Ahora su pregunta, bueno, no es que va a cambiar, o puede que sí, pero ya no tienen que hacerse la pregunta de dónde está la variable x, sino ahora tienen que hacerse dónde está la variable Y. y. La variable y. Ahora todo es con y. Ahora todo es con y. ¿Vieron, chicos? Por eso mis estudiantes me suelen preguntar, profe, ¿por qué se demora tantísimo explicando dominio? Porque cuando ustedes ya tienen todito lo que es dominio, el rango, lo único que ustedes hacen es decir, ah, cierto, rango es con y se murió. Yo ya me sé todas las reglas, yo ya me sé todas las restricciones, yo ya sé todo lo que tengo que saber. Lo único que tengo que analizar es ahora para la otra variable. Y ahora les voy a preguntar, ¿mi variable y dónde está? ¿Qué pasó? Está dentro de la raíz. Está dentro de una raíz. Raíz de índice Índice par. Dentro del par. dominador. Dentro de una raíz de índice par.
Entonces, si está dentro de una raíz de índice par, lo que yo tengo que hacer es usar la misma restricción que usábamos en dominio. Ahora, ya no va a ser x mayor o igual que 0, ¿sí? Ahora, ¿qué va a ser? Y. Y Hacer Y. mayor o igual que Mayor o igual Cero. que 0. 0. Y el resto es exactamente igual. Ubico la recta numérica, ubico el 0, mayor o igual derecha, pinto, 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 más infinito, y desde 0 hasta más infinito. Pero ahora, eso ya no va a ser dominio, sino que va a ser el Rango. rango. Chicos, ¿cambió en algo? O sea, ¿estuvo difícil? Uy, No, este profe. silencio me asusta. No. Todo ¿Sí? fácil. No, profe, es que está fácil. O sea, así como usted lo hace, está fácil. Listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, chicos? Listo. Ahora, eso quiere decir que prácticamente, miren, y para que puedan darse cuenta, el rango analítico aquí, acabamos de percatarnos que el rango de la función x al cuadrado es desde 0 hasta más infinito. Y si nosotros volvemos a GeoGebra y nos podemos percatar del rango gráfico, creo que borré, sí, borré el x al cuadrado, vamos a volver a escribir, es esa que está ahí. El rango, ¿cuál dijimos que era? Desde 0 hasta más. Desde Hasta más 0 infinito. hasta más. Más infinito. 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 Listo. Y acaban de darse cuenta que no es nada complicado. Y ahora entienden el por qué me demoré bastante en explicar dominio, para decirles, chicos, lo único que tienen que hacer y decirle al cerebro es, ahora todo el análisis va a ser con la variable y, todo el análisis gráfico va a ser con el eje y se murió el asunto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna para continuar? No, De mi ninguna. parte, no, profe. Listo, chicos. Entonces estamos bien hasta ahí. Ahora, a ver, vamos a sacar el rango analítico, pero ahora de la función raíz de x. Vamos a sacar el rango analítico de este de aquí. ¿Cuál era el primer pasito? Pero aquí solo se ve lo que es Y, no X. ¿Cómo? Perdón, en realidad debí escribir f de x igual a raíz de x. Lo siento, chicos. Ahora sí. ¿Cuál era el primer paso? Cambiar la Y. Cambiar la Y por el f de x, cambiarlo por y. Efectivamente. Bueno, ya está el primer paso, ya, lo siento. ¿Cuál era el segundo paso? Despejar la variable x. No sería la variable. Porque ahora estamos trabajando con el rango. No sería cambiarlo por Y. A ver, ¿qué pasó? El segundo paso es despejar la variable de x. Segundo paso es despejar la variable x. Sí, efectivamente. ¿Y cómo despejo ahí la variable x? Ambas, o sea, la Y se le pone una raíz y así mismo se lo hace despejando. ¿O no? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? O sea, que es el igual, o sea, en la raíz como tiene aquí en X, también se le pone en Y. Efectivamente, para poder deshacerme de esa raíz, tengo que elevarlo ¿a qué? Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Y lo mismo que lo que le hago a un lado, se lo hago al... Otro lado. Al otro Entonces, lado. elevo al cuadrado esto y elevo al cuadrado acá. Y me queda que y al cuadrado es igual ¿a qué? A x.
a X. ¿Y cuál era el último pasito? Evaluar Evaluar las restricciones del dominio, pero para Y. Y aquí viene la pregunta para ustedes. ¿Cuál sería el rango de esto si analizo con con las restricciones del eje X? Sería de pronto Y, que es que todo el denominador es diferente de 0. ¿Seguro? Les pregunto yo a ustedes, solo imagínense que en vez de la variable y está la variable x, solo imagínenselo. Y yo tengo x al cuadrado. ¿Tengo alguna restricción para cuando eso está al cuadrado? No hay ninguna. Yo creo No que hay no hay ninguna ninguna. restricción para No hay cuando ninguna x esté al cuadrado. Ajá, no hay ninguna. Entonces, ¿cuál sería el rango en este caso de mi función? ¿O qué piensan? O sea, ¿qué ustedes piensan que ocurre aquí? Del 0 incluido al infinito positivo abierto. Sí, efectivamente. Por ahí me puede decir, profe, pero no existe ninguna restricción. ¿Por qué por qué usted dice que o sea, lo que dijo su compañero está correcto? Pero aquí por eso les estoy dando este ejercicio. Porque si ustedes hubiesen sido otros, y ustedes hubiesen dicho, pero es que no existe restricción. Y si no existe restricción, mi rango debió haber sido todos los reales. ¿Sí o no que ustedes pudieron haber pensado eso? Porque no existe restricción para Y. Entonces, si no existe restricción, el profe me dijo a mí que el rango es todos los reales o el dominio es todos los reales. Sí, lo dije. Pero para que se puedan dar cuenta, hay ejercicios que no solamente necesitan del método analítico para obtener el rango, sino que aquí ustedes debieron también saber graficar la función, que fue lo que hicimos acá. La borré. Y percatarse que el rango no es todos los reales. ¿Cuál es el rango de la función raíz de x? Desde 0 hasta el infinito positivo. Repito lo que acabo de decir, que puede que se hayan quedado como locos. Hay ejercicios que no solo van a necesitar el método analítico para conocer el rango, sino que también pueden necesitar el método gráfico. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Espero que no haya preguntas. Sí, yo sé que algunos pueden haberse quedado como locos y dicen, a ver, no entendí. Pero sí, chicos, lamentablemente hay ejercicios que no necesitan solamente de un método para poder conocer. Por eso yo siempre enseño método analítico y método gráfico para tener algo con que comparar. Listo. Sin embargo, ustedes cuando hagan sus test también podrían ayudarse de GeoGebra, pero obvio, les aconsejaría que primero lo hicieran a mano y después pues lo pudieran comprobar con GeoGebra porque no les haría daño tampoco, ¿no? Entonces, listo. Eso en cuanto al rango de una función. Repito, como me tomé muy larga la clase de dominio, lo hice solo con la intención de decirles que el rango es prácticamente lo mismo, solo que con el eje de las Y y que el análisis va a ser con respecto al eje de las Y. Preguntas, dudas, comentarios, chicos. No, ni uno. Listo. Déjenme hacer una pequeña pregunta yo. Hasta eso, porque creo que voy a tener que solicitar ejercicios de rango, hasta eso voy a necesitar que, bueno, como me dejo bastantes ejercicios de esto, quiero que por favor se resuelvan el siguiente de dominio también. El 294. Vamos, chicos. 294.
Nada complicado, ¿verdad? Todo, nada del otro mundo, hicimos esto ayer, pero hasta aburrirnos. Preguntas de cómo llegamos a la respuesta del literal B, No, profe, facilito. ¿verdad? X más 3 mayor o igual que 0, despejo, recta numérica, pinto, bla, 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 literal B. Vamos a ver si hay, vamos a ver hasta eso si hay por aquí algún otro ejercicio interesante de dominio. Este lo hicimos ayer, ¿se acuerdan? Bastante interesante porque ¿qué es lo único que tomamos en cuenta para el dominio de esta función? Todo lo que está dentro de la raíz. Efectivamente, ya lo hicimos ayer. Vamos con este de aquí, no les voy a mostrar la respuesta. El 296. Pregunta, ¿vieron factorizaciones? Bueno, no necesitan factorización. No, olviden, perdón, disculpen mi pregunta, no olviden. Pero sí, igual, sí vimos. Ah, ya, bueno, entonces no deberíamos tener problema en este aquí. Hagamos el dominio del 296. Y si tienen alguna pregunta, pues yo lo termino así. Me avisan. ¿Cuál sería el dominio de esa función, chicos? También recuerden que lo pueden hacer por simple inspección, como les hice un ejemplo ayer. Si ustedes ven ese ejercicio a simple vista y ustedes dicen, a ver, yo sé que ese denominador que nunca va a poder ser, nunca. El denominador nunca va a poder ser 0. Y si yo les preguntara, ¿qué valor? ¿Cuál es el único valor que El yo 1. tengo que poner ahí para que eso se cumpla? El 1. El 1. El menos 1. De 1 hasta más infinito, ¿segura? ¿Qué pasó? Todos los números menos el 1. Todos los números reales menos el 1. Todos los números reales menos el 1. Ya, por ahí va. Vamos a ver. O ¿Alguien sea, tiene? todos los números del dominio de fx menos, o sea, todos los números reales menos 1, o sea, menos el 1 que está ahí. ¿Ya? El dominio sería los reales menos del 1, excepto el menos 1 y el 1. Ahí llegamos, sí. Ya voy a explicar qué pasó aquí. Su compañera dice, todos los números reales excepto el menos 1 y el 1. Y tú dices, pero a ver, no entendí. Chicos, es verdad, si yo coloco el 1 ahí, me queda 1 a la cuarta es 1 y 1 menos 1 es 0. Pero ¿qué pasa si yo también coloco el menos 1 dentro de eso? Sabemos que todo número elevado a un exponente par se hace positivo. Positivo. Entonces, no solo el 1 hace que mi denominador sea 0. No solo el 1. ¿Qué otro valor? El menos 1, como lo dijo su compañera. El menos 1 y el 1 son los valores que hacen que mi denominador sea 0 y que mi función obviamente no pueda salir. Ahora, eso sabiendo, o sea,
tanteando, por decirlo así. Eso tanteando. Pero, ¿qué ocurre si yo quiero hacerlo de manera analítica? Vamos a hacerlo de manera analítica. Porque puede que en el test a mí no se me ocurra hacer lo que hice ahorita. ¿Cuál era la restricción? Cuéntenme, ya le voy a escribir. ¿Cuál era la restricción? El denominador, o sea, donde se encuentra la variable independiente, está ahí en Tiene que este ser, caso, en el denominador. o tiene que ser, Diferente de De cero. 0. tiene que ser diferente de 0. X a la 4 menos 1 diferente de 0. Bueno, aquí hay dos maneras de resolver esto. Está la manera de factorización y está la manera de despejar. ¿Cuál quieren hacer? ¿O quieren hacer ambas? La de despejar sería. Vamos a hacerle despejar. Pero para esto necesito enseñarles una propiedad que tienen que saber. El menos 1 que está restando pasa a sumar. Bueno, el 1, el más era innecesario, la verdad. Ahora, para despejar esta variable yo debería aplicarle raíz cuarta al lado izquierdo, raíz cuarta al lado derecho. Esto se va con esto y me queda x. Pero aquí hay una propiedad que yo debería conocer, escuchen bien. Aquí debería haber una propiedad que yo debería conocer. Cuando ustedes le sacan la raíz par a un x al cuadrado o a un x par, ojo, 2, 4, 6, 8, par, digamos que tengo eso de ahí, no es que me queda x igual a a, no. Escuchen bien, cuando sacan una raíz par a una fracción, a un exponente par, les va a quedar que x es igual a más menos a. Esto es una propiedad que deberíamos conocer. Y si no la conocían, pues ya se las presenté. Cuando aplican o cuando sacan una raíz par a un exponente par, les va a quedar la variable igual al tanto positivo como negativo de la función. Tanto positivo como negativo de la función. Ahora, ¿entienden el por qué les quedó más y menos 1? Sí, Y por eso Sí. el Es como en dominio ecuaciones, va a ser lo que me queda como respuesta. profe, vendría a ser como en ecuaciones cuando enseñó que habían Ya dos vieron, bueno, sí, soluciones. bacán que tengan en cuenta esa parte. Excelente, de hecho. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. Listo, parece que no tenemos dudas. Siguiente. Dice, encuentra el dominio de la siguiente función. 2 sobre x más 3 sobre x menos 1 y eso al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, por inspección, igual que el anterior, si yo pongo el 1 ahí, eso se hace 0 y no puede ser 0. Así que 1. Y por lo que ya les volví a explicar, que no solo el 1 hace que eso se haga 0, sino también el menos 1, porque todo número elevado al cuadrado, a un número par, se hace positivo. Entonces, traten de hacerlo analíticamente, porque gráficamente, perdón, inspección, ya se les expliqué. Tanto el 1 como el menos 1 hace que eso se haga 0. Ahora intenten hacer analíticamente.
Si tienen alguna consulta, me avisan. ¿Cómo van? Sí, sale esa respuesta. Ok, perfectísimo. Yo sé que alguien quiere que lo haga y lo voy a hacer, pero quiero que tengan esa confianza de decir, bueno, hágalo pues, pero dígame, profe, hágalo porque puede que no lo haya entendido. Entonces, yo pierdo el lápiz óptico siempre, chicos, lo siento, lo encontré. Ese tipo de ejercicios se pueden realizar en formas... ¿cómo te explico? O sea, la respuesta a tu pregunta es sí, se puede. Pero a veces el FROMAS tiende a malinterpretar las cosas porque él está como que programado para darte una solución y ya. A veces él te puede dar una solución que no considere el análisis que tú haces sabiéndote la teoría. Esa sería mi respuesta para ti. Y en GeoGebra se estudia bien. En O también lo GeoGebra mismo en pueden todo. escribir la función y gráficamente pueden darse cuenta que valores nunca va a topar. Sí, efectivamente. Pero si lo quieren hacer analíticamente, les va a quedar esto de aquí. Esto diferente de cero, porque ya sé que el denominador no puede ser cero. La raíz cuadrada, les dije, les va a quedar más menos cero, pero como el cero no tiene signo, te queda solo cero. El 1 que está sumando, restando, pasa a sumar. Y si vuelvo a sacar raíz cuadrada, lo mismo me queda. X me va a quedar siempre más y menos el valor. Y me queda más menos 1, que es el mismo de ahí. ¿Preguntas? Profe, buenas noches. Dígame. Yo le hice directo, no le hice como usted, o bueno, no sé si se habrá hecho en esa forma, porque yo le hice desde el paréntesis, como está x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, le puse al cuadrado afuera y le eliminé nomás y le bajé x menos 1 y le sale, O sea, y le sí, pasé con solo más que yo lo menos hice 1. detalladamente. Sí, sí, te entiendo. Solo que yo lo hice detalladamente como para que nadie se confunda. Porque a veces cuando me como pasos, Ah, se tienden a confundir. claro, ya, ok. Pensé que estaba mal yo. Pero Perfecto. ahí, profe, para que no se confunda, tienen que ponerle el signo, no la rayita de que no es igual a cero. Y ahí en cada uno. Ah, efectivamente. Sí, efectivamente. Listo. Ay, lo siento. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Preguntas? ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta del por qué la respuesta a ese ejercicio es literal? En este tipo de ejercicios, ¿cuál es el rango o cómo le saco el rango? En este tipo de ejercicios, ¿cómo le saco el rango? Buena pregunta. La respuesta es mucho mejor. Listo. Ok, agárrense.
El rango de esta función, chuta, les aconsejaría yo que lo hicieran gráficamente, o sea, que hicieran el gráfico y lo vieran gráficamente. Pero si lo quieren hacer analíticamente, sí es un poquitín más complicado, por eso no lo voy a explicar, pero no hay problema. Recuerden que f de x se reemplaza por y. Pongan full atención, por favor. Vamos a sacar rango, no vamos a sacar dominio, por si acaso. ¿Qué seguía? Despejar X. Y esta cosa que está aquí pasa a multiplicar al otro lado. X por y me queda xy más 4y igual a x menos 4. ¿Alguien se mareó o se perdió? ¿No? ¿Todo el mundo claro? ¿Todo el mundo bien? En la primera parte lo que hizo es aplicar de ley distributiva, ¿no? Sí, x por y es xy y y por 4 es 4y. Ah, bien, pues, gracias. Ya, ¿qué dijimos que debíamos despejar? X. Entonces, el X que está aquí lo paso al otro lado porque me interesa despejar. Me queda XY menos X igual. El 4Y no me interesa del lado izquierdo porque no tiene X. ¿Por qué dejé el XY aquí? Porque está la X presente y yo necesito las X presentes. El 4Y no la tiene, entonces lo paso al otro lado a restar. Me queda menos 4, menos 4Y. Y ahora sí, ¿cómo despejo X de aquí? Sacando un factor común X y va, como dicen que vieron factorización, XY dividido para X, Y. Y Y menos X dividido para X, 1. Igual a menos 4Y. Toda esta cosa que está multiplicando, porque lo único que a mí me interesa es despejar Y. Todo esto que está aquí, lo paso al otro lado. ¿Y qué me queda? Que X es igual a menos 4 menos 4Y sobre Y menos 1. Lo siento si no se ve, voy a escribirlo acá. X igual a menos 4 menos 4Y dividido para Y menos 1. Repito los pasos. Cambio X por Y, despejo X. El X más 4 que estamos dividiendo pasó a multiplicar y me queda Y por eso que estaba ahí igual a X menos 4. Y por X, XY. Y por 4, 4Y igual a X menos 4. Y ahora, como quiero despejar la variable X, entonces ahora necesito dejar todos los términos que tengan X al lado izquierdo y me queda XY menos X, porque el X que estaba sumando aquí lo pasé al otro lado a restar. Y eso igual a menos 4 que ya estaba aquí y al 4Y que estaba sumando pasado a restar. Y ahora sí, X que multiplica Y menos 1 igual a menos 4 menos 4Y. El Y menos 1 que está multiplicando baja a dividir y me queda esto que está aquí, que es la misma expresión que está acá. ¿Y cuál era el último pasito, chicos? ¿Me lo recuerdan? Evaluar las restricciones del dominio, pero para Y. Y les voy a preguntar de nuevo, ¿dónde se encuentra mi variable Y? En el denominador. ¿Y qué pasaba cuando mi variable Y, bueno, la variable que quería analizar estaba en el denominador? Que no debe ser igual a 0. Era Que debe diferente de ser cero. diferente De 0. Cero. diferente de 0. Listo. Entonces, Y menos 1 debe ser, lo siento, soy un poquito desordenado, Y menos 1 diferente de 0. El menos 1 que está restando puede ser otro lado a sumar y me queda esto que está aquí. Y lo único que tengo que hacer es el mismo análisis que antes. El rango de mi función va a ser todos los números reales excepto el 1. Profe, en este caso, cuando hay rango, da diferente resultado que un dominio, ¿no? Claro, pues el dominio no necesariamente tiene que ser igual al rango. Lo vimos ya en ejercicios anteriores. El dominio puede ser 1 y el rango puede ser otro.
Preguntas, dudas, comentarios, chicos. ¿Qué pasó? Los dejé mal. Preguntaron, yo respondí. ¿Cómo se saca rango en este tipo de ejercicios? Ahí está. Profe, me refería, o sea, el rango de estos ejercicios sí se sacar. Lo que pasa es que me refería al rango del ejercicio anterior donde hay 2 dominios. Como no, a ver. En el ejercicio anterior, en el anterior a este. A ver, antes de pasar al anterior, porque tengo que borrar todo esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta resolución? ¿Ninguno? Bueno, verán que les pregunté. Ahora vamos a hacer, ahora sí, el ejercicio anterior. ¿Me dicen qué pasa con el ejercicio anterior? En ese ejercicio me preguntaba cómo se sacaba el rango en este tipo de ejercicio. Ya. Porque la gráfica sale bastante compleja, entonces no sabía cómo sacar el rango de este tipo de ejercicio. Ya. A ver, mi respuesta para ti o para todos sería que esa clase de ejercicio sí la hicieran gráficamente y solo gráficamente, porque si ustedes se ponen a hacer los pasos de y igual y de despejar x de ese monstruo, tendrían que resolver sx al cuadrado menos 1 al cuadrado, que ustedes ya saben que es el cuadrado de la primera, más el doble producto de la primera por segunda, bla, 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 toda esa historia. Y todo eso tienen que despejar x, y créanme que es algo que yo ni siquiera yo me atrevería a hacer. Entonces, les aconsejaría que el rango lo sacaran viendo el gráfico. Sería mi consejo para ustedes. ¿Ok? Espero que estemos claros hasta ahí. Bájate. Chicos, recuerden el micro. Listo. Vamos a seguir. Hablé con Joao y me dice que se termine de hacer la mayor cantidad de ejercicios de dominio aquí. Entonces, vamos con el de acá. Analicemos este ejercicio que está aquí. Mírenlo, porque este sí está bastante interesante. ¿Cuál es la pregunta que debemos hacernos siempre? ¿Dónde se encuentra la variable independiente? Exacto. ¿Y dónde se encuentra la variable x o ideología independiente? Denominador. ¿Y qué hago cuando la variable independiente está en un denominador? Todo el denominador tiene que ser diferente de 0. Sí, todo lo que ustedes me están diciendo es completamente igual. Perdón, es completamente correcto. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿en algún momento ustedes creen que ese denominador va a ser 0? No, serían todos los reales del dominio. Serían todos los reales. Profe, ¿por qué? Porque si ustedes se ponen, bueno, no es que les digo que se pongan a probar todos los infinitos números que existen, pero yo les doy un consejo, casi siempre, traten de probar primero con el 0 y digan, a ver, ¿qué pasa si yo reemplazo el 0 aquí? Esto, 3 por 0, 3 por 0 al cuadrado, se hace 0. El 0 aquí es que está. ¿Y qué número queda aquí? ¿Qué pasa si esto se hace 0 y si esto se hace 0? Me queda el 7. Entonces, por más números que yo les ponga aquí, jamás
Imagínense, cualquier número elevado al cuadrado y multiplicado por 3, estamos hablando del triple de ese cuadrado. Si le restas solo el número original, por más número que tú pongas aquí, el 1, el 2, el 3, el 50, el 100, siempre va a quedarte un número diferente de 0. Porque, como les digo, en el peor de los casos, que esto se cancele y se haga 0, que esto se cancele y se haga 0, el 7 me queda sobreviviendo. Entonces, jamás el denominador sería 0. Y si jamás el denominador es 0, entonces no existe ninguna cantidad que a mí me hiciera que el denominador se haga 0. Entonces, en ese caso, el dominio de mi función serían todos los números reales. Todo eso, o sea, tienen que aprender a analizar todo eso, chicos. Pero bueno, o sea, dirá, pero que usted ya tiene experiencia, sí, pero la experiencia se adquiere practicando y viendo diferentes tipos de ejercicios. Sin embargo, sí me gustaría recalcar que los ejercicios que ustedes les toman en los test son más como que de este tipo de aquí, este tipo de acá. No, este exageradamente. De hecho, nunca he visto un ejercicio tan complicado en los de la UNEM, con los chicos de la UNEM. Este de acá, sí. Este de acá también. O sea, cuestión de raíces, de denominadores cero y la unión de las dos. Pero de allí, un ejercicio como que así, no. Pero es bastante interesante que lo sepan hacer, porque como les vuelvo y les repito, es una expresión que nos tiende a engañar y dice, chuta, si tengo que hacer algún artificio matemático para saber cuándo esto se hace cero. Pero les repito, solo analicen y se darán cuenta que jamás esta función, esta expresión me va a dar me va a dar cero, perdón. Entonces, por lo tanto, mi dominio serían todos los números reales. A ver, aquí les quiero hacer otra. Ah, perdón, no pregunté, lo siento. ¿Estamos claros con el ejercicio anterior? Sí, todo claro. Sí, profe. Listo. Siguiente ejercicio. Ya voy a dejar de mostrarles las respuestas. ¿Cuál creen ustedes que en el ejercicio número 300 es el dominio? Les voy a dar un minuto para analizarlo. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el dominio de esta función y por qué? Ahora sí. Pregunto yo, ¿cuál sería el dominio de esta función, chicos? Cuéntenme. Todos los reales. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es todos los reales? Cuéntenme. Justificación, argumento. Porque al reemplazar no me va a dar igual o mayor a 0. Siempre me va a dar un número. Sí, pero me falta un análisis más. ¿La variable independiente dónde se encuentra? Dentro de la raíz de índice par. Ajá, y deberíamos hacer todo esto mayor o igual que 0. Sí, efectivamente, pero como lo dijo su compañera, jamás, nunca esto me va a dar un número menor que 0. ¿Qué pasa si yo, les vuelvo y les repito el análisis en antes, qué pasa si en el peor de los casos se cancela el x al cuadrado y el 5x? ¿Qué me queda? 8. Un número. Siempre me va a quedar 8. Siempre, y el 8 es un número positivo. Entonces,
en algún punto me va a dar esta cosa 0 o menor que 0. Bueno, 0 sí me puede dar, pero menor que 0, sea negativo, nunca. Por lo tanto, mi función tiene como dominio todos los números reales. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Ninguna pregunta? No, profe, terminado todo claro. Listo. Vamos a ver qué nos depara el siguiente ejercicio. Dominio de esta función. Ya voy a dejarles de mostrar las respuestas para ver cómo vamos. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Cómo vamos? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Uy, se han ido, chicos. En ese sería o sea, el dominio de F, todos los números reales menos el 9. ¿Menos el 9? Es los reales bien. menos 3 y 3. Efectivamente. A ver, vamos a hacer el análisis. Variable independiente en el denominador. ¿No? Todo el denominador diferente de 0. 9 pasa a sumar. Raíz cuadrada, y me queda x diferente tanto del positivo como el negativo 3. Por hoy escuché todos los reales excepto el 9. Acuérdate, para hacer persona, o sea, lo digo con la intención para que analicen cuando intenten dar una respuesta. Si yo vengo el 9 y lo pongo aquí, ¿cuánto es 9 elevado al cuadrado? 81. Y 81 menos 9 es un valor diferente de 0. Entonces el 9 sí puede ser, de hecho. ¿Ya? Recuerden, no pierdan la noción del ejercicio o del por qué lo están haciendo. Están encontrando los valores que jamás pueden estar metidos aquí. Y el 9 sí puede estar metido aquí. El 3 y el menos 3 no. Entonces, como lo dijo su compañera, el dominio de mi función sería todos los reales excepto el menos 3 y el 3. Pregunta, dudas, comentarios. No, profe. Listo. Uy, lo siento, no he leído los chats. Lo siento, chicos. ¿Todo claro? No, profe. Ah, ya, listo. Pues no sé que se pueden estar aburriendo, pero no me dejaron eso aquí, pues. Nada del otro mundo, ya saben, x más 1 mayor o igual que 0. Y bueno, toda la historia. No, la verdad es que no está como para hacerlo. Ya sabemos la historia de esto. Dominio de este ejercicio. Este sí está interesante.
¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Qué pasó, chicos? ¿Está difícil? El ejercicio 303, ¿cuál sería el dominio? Los reales excepto menos 1 y 1. Los reales, excepto el menos 1 y 1 seguro. Seguro, seguro, seguro. ¿Cuál? Sí, todos los reales, profe. Todos los reales. ¿Por qué? ¿Qué les llevó a pensar eso? Porque Sería todo la variable más independiente, menos ¿dónde 1. está? ¿Está dentro de una raíz de índice? Denominador de una raíz ¿De índice? impar. Impar. Y para esa raíz no hay No hay restricciones. no hay restricciones. Efectivamente, chicos. Felicidades, estamos bien. Todo es cuestión de practicar. Todos los reales. Esta de acá, ¿cuál es el dominio de esta función que está acá? ¿Cuál es el dominio de la función y igual a... Ah, por cierto, es 4x al cuadrado, ¿cierto? 4x al cuadrado más 7x menos 19. Todos los reales. Todos los reales, ¿por qué? Porque si reemplazamos el X por el 0, igual nos quedaría el 19. Sí, pero hay otra, o sea, sí, estás en lo correcto, pero la más importante que me encanta que lo digan, ¿qué cosa? Que la variable independiente no está en ninguna. Que no está en ninguna Restricción. restricción. Recuerden, eso es lo más importante de la teoría. Mi variable independiente nunca está en una, o sea, mi variable cuando nunca está en una restricción, el dominio es todos los reales. ¿Ya? Es una función que no tiene restricción. Ya para terminar, chicos, creo que podríamos salir un poco más tarde. Ya hablé con Joao y me dijo que está correcto porque terminé todo el material a revisar estas dos clases y como que este sería el último ejercicio. ¿Cuál sería o cómo sacarían el dominio de esta función? ¿Cómo sacaríamos el dominio de esta función? Viendo las restricciones y en esa sería la segunda que se encuentra en el denominador dentro de una raíz de índice par. ¿Y, Y ahí y cuál es la restricción? sería x menos 1, si no mal recuerdo, ahí sería mayor que Mayor que 0, efectivamente. Pasan al otro lado y toda la historia que ya conocían, desde 1 hasta más infinito. Y listo, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Déjenme dejar de grabar la clase.